permites en tu bondad poder tener un lugar donde congregarnos. Te damos gracias, Señor, que has provisto este lugar en el cual podemos ser instruidos. Permite, Señor, que mis débiles palabras puedan ser de ánimo, puedan ser recibidas, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para tu palabra. Permite, Señor, que pueda con claridad comunicar tu palabra y lo que nos enseñas en ella. También, Señor, que si hay aquí, Señor, personas que no te conocen todavía, que por medio de tu palabra puedan reconocer la necesidad que tienen de ti. Esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, como hemos estado estudiando en la escuela dominical, el catecismo de Benjamin Beddome. Entonces, básicamente, ¿qué es un catecismo? Es una instrucción de la doctrina bíblica a través de preguntas y respuestas. Ya hemos tenido 3 domingos que hemos estudiado estas preguntas. Básicamente, las 3 primeras preguntas hablaban acerca de Dios. Rápidamente les voy a decir las preguntas que hemos estudiado. ¿Quién es el primer y principal ser? La respuesta es: Dios es el primer y principal ser. La segunda pregunta: ¿deben todos creer que hay un Dios? Respuesta: todos deben creer que hay un Dios, y quienes no lo crean cometen gran pecado y necedad. Y la tercera pregunta: ¿cómo podemos saber que hay un Dios? Respuesta: la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios. Pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Entonces, como vimos, esas 3 primeras preguntas hablaban acerca de Dios. Ahora, en las siguientes 3 preguntas nos enfocaremos en la palabra de Dios. Y hoy estaremos estudiando en la pregunta 4, ¿qué es la palabra de Dios? Entonces, la respuesta sería: las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y es la única regla segura de fe y obediencia. Entonces, estaremos estudiando varias subpreguntas para aclarar por qué debe ser la única regla de fe y por qué debemos obedecer esa palabra. También hallé oportuno leer, aunque ya estudiamos la confesión, aquí en la escuela dominical también, y para el que no ha tenido chance está grabada en nuestro canal de YouTube, pero la confesión inicia en el capítulo 1 con las Sagradas Escrituras. Voy a leer rápidamente, textualmente, lo que dice el párrafo 1 del capítulo 1 en la confesión. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces, básicamente podríamos decir que ese primer capítulo es un resumen de lo que son las Sagradas Escrituras y de lo que estaremos estudiando esta mañana. Ahora, quise leer esto ahora que estamos estudiando el catecismo y en la oportunidad que tuvimos de estudiar la confesión, que debemos entender que la confesión y el catecismo lo que hacen es preguntar. Nunca nos dicen nada. La respuesta, tanto del catecismo como de la confesión, vienen de la palabra de Dios, que es la única autoridad de fe y obediencia. Ahora, cabe aclarar que vamos a la confesión, en este caso estamos estudiando el catecismo, porque son como un resumen de las doctrinas que creemos como cristianos, pero no es algo ni inerrante ni infalible. Solamente la escritura de Dios es inerrante e infalible. Entonces, pues iniciamos. ¿Qué es la palabra de Dios? Como vimos, las Santas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y es la única regla segura de fe y obediencia. Todo lo que nosotros como cristianos creemos debe estar aquí en la Biblia. Cualquier otra cosa fuera de la palabra de Dios posiblemente, seguramente es mentira.
Nuestra regla de fe tiene que estar contenida en las Sagradas Escrituras. Ahora, como son varias preguntas, traté de dividirlo como en grupos de subpreguntas. Ahí en las hojas que tienen, tal vez algunas no las mencione textualmente, tal vez las mencione muy por encima, pero ahí pueden tener una guía de lo que estaremos estudiando. En este primer set de preguntas podemos ver o estar seguros si quién escribió las escrituras, si podemos haber sido engañados, si algún espíritu maligno pudo haber escrito las escrituras para engañarnos. Podemos ver en la segunda pregunta la respuesta. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Eso vemos en Mateo 12:26. Entonces ahí tenemos la primera respuesta. ¿Pudo haber sido espíritus malignos? No. Un reino dividido no puede avanzar por sí solo. Entonces, hombres malvados pudieron haber escrito las escrituras con intenciones ocultas. No, si Satanás no reveló esta palabra, tampoco hombres malvados pudieron haber escrito esta palabra llena de esperanza, de consuelo y de exhortación para nosotros. Sería incongruente que hombres malvados pudieran haber escrito tan preciosa palabra. Entonces, hombres piadosos, tampoco. Ni espíritus malignos, ni hombres malvados, ni hombres santos de Dios pudieron haber escrito esta palabra. Ciertamente Dios usó hombres santos para transmitirnos esa palabra y para que permaneciera hasta hoy, pero esta palabra le pertenece a Dios. Si buscamos, y podemos ir a 2 de Pedro 1:20, para iniciar el segundo set de preguntas. 2 de Pedro 1:20. Leemos así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Crees esto? ¿Crees que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo? Si es así, óyela y obedécela. Aquí podríamos terminar. Si creemos esto, simplemente hay que obedecer, oír y hacer lo que nos manda la palabra de Dios. Así de simple. El Evangelio es simple si deseamos conocer a Dios. Y si deseamos conocerlo y obedecerle, un ejemplo es Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Y aquí tal vez me voy a salir un poquito del tema, pero si leemos este versículo y si creemos que esta es la palabra de Dios y si obedecemos, el domingo es el día del Señor. No es nuestro día, no es el día de la familia, no es el día para descansar o para hacer cualquier otra cosa. Ciertamente, pues por medio de cada uno tiene esa libertad en Cristo, pues sabrá sus condiciones y las limitantes que tiene para el día del Señor. Pero si nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios, el domingo es el día del Señor. El domingo deberíamos dedicarlo plena y completamente al Señor. Un ejemplo muy básico es desde llegar temprano. Si es el día del Señor, deberíamos estar aquí puntualmente. Deberíamos llegar temprano y adorar al Señor. Ciertamente sé que entre semana, pues hay dificultades, el trabajo, los quehaceres de esta vida, y que puede que se nos imposibilite leer la Biblia, orar. Pero si reconocemos que el domingo es el día del Señor, podríamos incluso llegar temprano y si no tuvimos tiempo durante la semana, venir y orar, venir y leer la palabra del Señor aquí, el domingo, el día del Señor. Eso es un recordatorio tanto para mí que pues escribí esto como para todos nosotros. Siempre es importante recordar que el domingo es el día del Señor y eso nos dice la palabra y es lo que estamos estudiando. Si esto es la palabra de Dios, fue inspirada por Él, pues debemos obedecerla. Muy bien, continuando. Entonces, si es la palabra del Señor, le pertenece a Dios lo que los hombres han escrito de esta manera como suyo. ¿Sí? ¿Qué dice Oseas 8:12? Les escribí las grandezas de mi ley. Entonces, una vez más confirmamos que esta es la palabra de Dios, que debemos creer lo que ahí dice. Muy bien, pasamos al tercer set de preguntas. ¿Esto fue algo secreto? ¿Fue algo escrito por unos pocos? ¿Sabían los hombres de Dios lo que escribían o fueron como un tipo de títere o robot cuando escribían estas palabras? ¿O podrían haber sido engañados o sabían ellos lo que escribían? ¿Qué dice 1 de Pedro 1:16? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo,
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Igualmente, que dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Los hombres santos, inspirados por Dios, no estaban inventando nada de esto o especulando las cosas que decían. Ciertamente, por medio de Dios y de su Espíritu Santo fueron inspirados, pero también ellos habían visto, habían tocado, habían palpado, habían visto las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban con respecto a Cristo. Y no en secreto, era visible para todos. Ellos eran llamados a anunciar el Evangelio, a anunciar esta palabra de Dios. Entonces, ciertamente podemos creer que, aparte que eran inspirados, ellos vivieron eso, lo que escribieron, y era revelado a través de ellos por el Espíritu Santo. Ahora, esto era por hombres que tenían un gran entendimiento, que eran escogidos de Dios porque tenían gran sabiduría o porque ellos querían alguna recompensa terrenal, querían ganar algo ellos en esta tierra. ¿Qué dice 1 Corintios 2:4? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces ahí vemos que ninguna sabiduría humana pudo haber escrito estas palabras o haberse revelado de tal manera como Dios con algunos apóstoles les daba ese entendimiento para explicar la palabra de Dios. También vemos en 1 Timoteo 4:10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces vemos que incluso algunos por la palabra de Dios sufrían, o eran torturados, o incluso muertos. Entonces, ¿cómo podemos ver que hombres creyeron esta palabra a tal punto hasta de morir, hasta defender eso? Que es la palabra de Dios. Por medio de su Espíritu Santo los inspiraba y les daba esa fe para creer que esta era la palabra de Dios. También, como vemos ahí en el tercer set de preguntas, la última pregunta, ¿fueron confirmados los escritos divinos por milagros? ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 2:4? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todo esto era para afirmar que ellos decían era de parte de Dios. Algunos apóstoles hacían milagros de parte de Dios para confirmar y afirmar que lo que decían provenía de Él. Seguidamente vamos por el cuarto set de preguntas. ¿Qué resultado ha tenido esta palabra de Dios? ¿Qué podemos ver de ejemplo de esa confianza que pusieron esos hombres a través de la historia? No solamente creemos esto por fe, ciertamente Dios en su poder y sabiduría ha preservado las escrituras a través de la historia hasta llegar a nosotros hoy en día. Pero también podemos observar que a través de la historia este documento es el más fiable que tenemos. Las Santas Escrituras. Ciertamente hay muchos datos que ahorita no voy a ver por cuestiones de tiempo, pero datan desde muchos años, digamos, los manuscritos originales. Hay una gran cantidad para poder afirmar, digamos, no solo por fe, sino también con datos reales de que este documento se ha preservado fielmente. Pero además los santos hombres de Dios confiaron y creyeron por fe. Esta palabra la conservaron y la transmitieron a través de la historia. Y aún así, podemos leer en Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces vemos, incluso las mismas escrituras nos dicen cómo algunos hombres con su sangre defendieron esta palabra, han vivido esta palabra y siguen viviendo esta palabra. Eso debería ser de ánimo y exhortación para nosotros hoy en día, que no somos ni perseguidos, no somos esclavizados, no tenemos ningún impedimento para estudiar la palabra de Dios, para leerla, para estudiarla. Tenemos un montón de recursos en los celulares, físicamente, incluso aquí en la iglesia hay Biblias para el que no tiene, para que no haya ninguna excusa para poder estudiar la palabra de Dios. Asimismo dice 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces esto también nos exhorta, que hemos leído esta semana la palabra de Dios, hemos tenido el chance de, si creemos esto, meditado en la palabra de Dios durante esta semana, pues que sea de ánimo también para
todos nosotros, incluido yo, que podamos fielmente, si el Señor ha preservado esta palabra, si ha sido inspirada por Él, poder meditar durante la semana. Muy bien, el siguiente set de preguntas. Ya vimos que no fue por voluntad humana, ni por hombres malignos para engañarnos, que el Señor ha preservado su palabra y ha usado hombres para dar testimonio de ellos, incluso con su sangre. Entonces podemos tener esa confianza de confiar en lo que ella está escrita e incluso obedecer su palabra, como ya hemos dicho. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Es una luz para nuestro camino, es nuestra guía. Necesitamos la palabra de Dios. Todos los días necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice? Vamos a ver. Isaías 53:6. Podemos ir a Isaías 53:6 y buscar en nuestras Biblias Isaías 53:6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces ahí vemos que todos nos descarriamos, no hay justo ni alguno. Entonces, si no meditamos en esa palabra de Dios, ¿cómo vamos a persistir en la palabra de Dios, en sus caminos, en obedecerla? Pues debemos meditar en la palabra de Dios. Y no simplemente por cumplir, por un check, ya leí la palabra de Dios este día, esta semana. Verdaderamente al estudiar la palabra de Dios estamos entendiendo, estamos meditando, estamos guardando en nuestros corazones lo que leemos. Muy bien, continúa el catecismo diciendo: la palabra es de Dios, es nuestra regla en fe y obediencia y es para siempre. No solo los domingos que venimos aquí a la iglesia, no solo es por un periodo de tiempo, es para siempre, es permanente. Nosotros como cristianos debemos cuidar en añadir o quitar lo que ahí encontramos también. Ahora, ¿qué decía? Que no solo los domingos. Y ahorita pues se me viene a la mente y no me acuerdo quién es el autor, pero decía que en la Biblia hay tanto polvo que se podría escribir condenación en la portada de las Biblias, porque no meditamos en la Biblia, no la abrimos, solamente los domingos venimos y leemos la Biblia. Eso no debería ser si nosotros como creyentes creemos que esta es la palabra de Dios, creemos que fue inspirada para nosotros y que se ha preservado a través de los tiempos. También, ¿qué dice Deuteronomio 12:32? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Entonces, como nos dice Deuteronomio, debemos tener cuidado también de quitar algo de la palabra de Dios o más bien de añadir algo que no nos dice la palabra de Dios. Como ya vimos, es nuestra autoridad de fe y obediencia. Si algo no está en la Biblia, entonces no es de Dios, no debemos creerlo y posiblemente sea mentira. Y con eso nos introducimos al sexto set de preguntas. Debemos evitar confundirnos con algo externo de la Biblia, aunque sea con buenas intenciones o explícitamente con malas intenciones. Incluso cuidarnos de nosotros mismos de creer que estamos haciendo algo bueno o excusándonos diciendo que el Señor conoce nuestras intenciones. Si no está en la palabra de Dios, por más buena intención que tenga, no es del Señor. Tiene que ser basado en lo que el Señor nos manda, no más, no menos. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni ello quitarás. Muy simplemente, fácilmente podemos justificarnos. Y yo sé que alguna enfermedad, algún cansancio, que el Señor podría reconocer eso como que es permitido. Pero si vamos a la palabra del Señor y leemos lo que Él nos manda, podríamos estar pecando si no es del Señor, si no podemos ver y entender y decir lo que Él nos manda en su palabra. Entonces ya vimos que no hay otra autoridad aparte de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero entonces la iglesia o los santos hombres de Dios tienen la misma autoridad de la palabra de Dios. No, ninguna. Simplemente la palabra de Dios tiene toda autoridad. Ahora bien, esto no quiere decir que la iglesia o los hombres que Dios ha dispuesto como pastores en esta iglesia tienen autoridad de cuidar del rebaño, ¿sí? Sí, el Señor les ha dado esa autoridad para cuidar de nosotros. ¿Y hasta dónde?
¿Hasta dónde tienen esa autoridad? Hasta donde no vaya en contra de la palabra de Dios. Si el pastor te exhorta, te corrige y lo hacen con la palabra de Dios, si el pastor te aconseja en la palabra del Señor, debemos tomar en cuenta ese consejo, esa guía que nos ha dado el Señor. No es porque estemos en deuda, no es porque demos obediencia a ellos, sino como hemos visto, es porque están siguiendo al Señor, porque nos están exhortando y guiando con la palabra de Dios. Y reitero, es la palabra de Dios al final la que tiene toda autoridad. Ahora, como estamos viendo esta mañana y estamos estudiando, al final siempre tener presente nuestra regla, la palabra de Dios. También somos llamados a examinarnos a nosotros como iglesia, al pastor y a lo que aquí se predica. ¿Está en la palabra de Dios? ¿Tenemos ese entendimiento para todo lo que estamos recibiendo? ¿Está en la palabra de Dios? Pues eso también es nuestro deber como miembros. Ver en la palabra de Dios y ver si de ahí se está predicando sana doctrina. Asimismo, voy a leer textualmente las siguientes preguntas para ver qué no es la palabra de Dios, qué no es nuestra autoridad. ¿Es la luz de la naturaleza una regla suficiente? No, porque se dice de aquellos que son guiados por esta, que la senda de la paz no han conocido. O la otra pregunta, ¿es la luz interior una regla segura? No, no depende del hombre su camino. ¿Acaso no es el ejemplo de muchos una regla? No, no seguirás a la multitud de hacer el mal. ¿Acaso no es el ejemplo de los buenos una regla suficiente? No, deberíamos ser imitadores de ellos solo cuando lo son de Cristo. ¿Acaso no podemos depender de lo que los ángeles dicen como una regla segura? No. Si un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿O una voz del cielo? No. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, todas estas preguntas lo que nos reiteran es que no hay ninguna autoridad ni ningún ejemplo más allá de las Sagradas Escrituras que debemos seguir. Podemos incluso engañarnos a nosotros mismos o ver el buen testimonio de otros hermanos y ciertamente podrían ser de ejemplo, pero siempre y cuando estén basados en la palabra de Dios o en la naturaleza. Ver la creación de Dios y admirarla. Y ciertamente es creación de Dios y podemos admirarla, pero esa no es la autoridad suficiente para guiarnos al Señor, sino solamente la palabra de Dios. Finalmente, en el último set de preguntas, hemos visto que estos versículos de sustento para entender la palabra de Dios y confiar en lo que está escrito, obedeciendo lo que nos manda. Y en estas últimas preguntas vemos ese fervor por la palabra de Dios, tanto en cómo hacerla nuestra y también en cómo compartirla. ¿Qué dicen estas preguntas? Entonces, ¿es necesario traducir las escrituras? Sí. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? ¿Deberíamos recibirlas y abrazarlas diligentemente? Sí. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Deberíamos de hacer esta nuestra regla? Sí. Continuemos viviendo según la misma norma. Entonces, como vemos en estas últimas preguntas y lo que hemos visto, si confiamos que esta es la palabra de Dios, primeramente deberíamos hacerla nuestra, estudiarla. Pero también ¿para qué propósito? Para entenderla y poder instruir a otros, poder instruir a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, además personas que no conozcan esa palabra de Dios. También es un mandamiento del Señor. Y si debemos obedecer, pues Él nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso también es un mandato. Estudiar, entender para ir y enseñar a otros esta palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios para ti? ¿Es esa regla y tesoro? ¿Has creído, verdad, que esta es la palabra de Dios? ¿Puedes confiar plenamente en que esta es la palabra de Dios? ¿Has estudiado la palabra de Dios? ¿Meditas en ella para instruir también a otros? Como dice 1 Timoteo, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Debemos ser diligentes en estudiar las Escrituras para hallar sabiduría. Entonces, a modo de finalizar y como comentario, ciertamente, pues no es necesario memorizarse todo esto que hemos estudiado. Si creemos que es la palabra de Dios, como dice la primera pregunta, entonces dice,
¿Qué es la palabra de Dios? Podemos aprendernos eso esta mañana. Las Santas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y es la única regla segura de fe y obediencia. Con que entendamos eso, ya estamos entendiendo el Evangelio. Si creemos eso, podemos predicarles a otros. ¿Crees la palabra de Dios? ¿Crees en la palabra de Dios? Y tenemos también esta serie de preguntas para ahondar más en ese tema, examinarnos a nosotros, ver si de verdaderamente creemos en eso, si verdaderamente el Señor nos habla por su palabra, si verdaderamente atesoramos la palabra de Dios. Bueno, los próximos domingos ahondaremos más en la palabra de Dios, en estas preguntas, en el catecismo. Las siguientes preguntas pueden ser: ¿pueden todos los hombres hacer uso de las Santas Escrituras? Y además, ¿qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras? Ahí ahondaremos más en qué contienen estas Santas Escrituras y si verdaderamente todos los hombres deben hacer uso de estas Escrituras. Espero que esta mañana pues hayamos comprendido la importancia de esta palabra que tenemos, la importancia y cómo el Señor ha preservado esta palabra, que hagamos uso de ella y meditemos en ella. Pues que el Señor los bendiga. Muchas gracias.